En 1950, un ferroviario retirado afirmó haber tenido contacto con seres presuntamente venidos de Venus. Aunque en su momento este relato pasó prácticamente desapercibido, cobraría más importancia décadas después, cuando la ufología se hubo llenado de más historias así, es decir, de seres venusinos. Este relato ilustra que a veces, para entender el fenómeno no humano, no solamente hay que ir más allá de nuestras presuposiciones científicas, a veces hay que ir más allá de nuestra lógica más elemental. Acompáñenme a conocer el caso de Samuel Eaton Thompson. El protagonista de esta historia, Samuel Thompson, tenía 54 años al momento de estos eventos. Él vivía en el número 609 de la calle Richmond, en una pequeña ciudad que se llama Centralia, que se encuentra en la parte occidental del estado de Washington. El martes 28 de marzo de 1950, Samuel iba manejando por un camino que va de Morton a Mineral. Esta es una zona muy tranquila, pero también muy remota y prácticamente inhóspita del país. Estos dos pueblos, Morton y Mineral, destacan porque son centros vacacionales, porque hay muchas actividades al aire libre, pero realmente distan mucho de ser centros urbanos notables. En los 20 kilómetros que los separan, hay muchísima vegetación exuberante, hay una que otra casa por ahí aislada, pero no hay mucho más. Sin embargo, fue ahí, casi en medio de la nada, que Samuel tuvo su encuentro con lo desconocido. Samuel iba en dirección norte, es decir, hacia Mineral, cuando a su derecha vio un objeto enorme posado sobre un claro. De inmediato supo que se trataba de un platillo volador como los que salían en las revistas y en los periódicos. Y es que, pongámonos en contexto, la ufología moderna acababa de iniciar 3 años antes, en 1947, con 2 eventos en particular que seguramente muchos de ustedes ya conocen: el estrellamiento de Roswell y el avistamiento de Kenneth Arnold sobre el monte Rainier. Así que los platillos voladores eran algo de lo que todo el mundo hablaba. Aquel objeto brillaba. Parecía hecho de plástico del color del sol, según nos platicaba Samuel. Parecía 2 platos juntos, uno encima del otro y unidos por los bordes. Esta descripción, tal como la dio, es una de las más comunes de la ufología. Calculó que debía medir unos 24 metros de diámetro por unos entre 9 y 11 metros de altura. Samuel se orilló para investigar aquella nave tan extraña. Lo primero que notó es que había 2 niños jugando en la vecindad de aquel objeto. Su aspecto era plenamente humano. Si acaso, sus únicas peculiaridades era que tenían la piel muy bronceada y que iban desprovistos de ropa. Extrañamente, Samuel consideró que era buena idea acercarse, y es que la nave desprendía calor como los rayos del sol y era más intenso a cada paso que él daba. Cuando estuvo a unos 15 metros de distancia, por la puerta de la nave se asomaron unos adultos. Eran todos muy bellos, tenían el cabello de un tono rubio oscuro y también tenían la piel bronceada y, al igual que los niños, iban desnudos. Samuel intentó darles a entender con señas y como pudo que no pretendía hacerles daño. Y estos adultos, tras mirarlo unos instantes, le hicieron una seña, como indicándole que se acercara y que podía incluso ingresar a la nave. Si estás disfrutando este relato, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificación. Así no te pierdes ningún estreno y le dices a YouTube que te agrada lo que hago. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Samuel aseguraría haber pasado 40 horas a bordo de aquella nave conviviendo con sus tripulantes y aprendiendo de ellos. La tripulación consistía en 25 niños cuyas edades oscilaban entre los 5 y los 15 años e iban acompañados, tal vez incluso supervisados, por 20 adultos, 10 hombres y 10 mujeres. La nave, según contaba, estaba construida de una sustancia ligera. El único inmobiliario al interior de ella
eran unos asientos que se encontraban en el borde interior redondo, es decir, pegados a las paredes. Estos asientos estaban hechos de un material suave, tan suave como el piso. Pero fuera de esto, no había ni muebles ni ningún aparato que destacara. Samuel no logró identificar cómo funcionaba aquel aparato. Según contó después, tan solo había 4 controles, y los tripulantes le explicaron que la nave podía viajar a gran velocidad, que podía moverse de forma vertical, horizontal, y que podía detenerse también en el aire en pleno vuelo. Aquellas personas o seres se comunicaban con él en inglés. Sin embargo, parecía que su dominio de la lengua no era muy bueno, ya que de pronto utilizaban unas palabras que Samuel no entendía. Le dijeron que venían de Venus y que habían sido enviados a la Tierra para manifestar sus buenas intenciones como civilización frente a la raza humana. Sin embargo, ya nos tenían miedo, le tenían miedo a los terrícolas, y es que, al parecer, varios gobiernos del mundo habían derribado algunas de sus naves. Según estos presuntos venusinos, todos los problemas de la Tierra tenían un origen astrológico, pues cada individuo aquí nacía bajo un signo diferente. En contraposición, los venusinos nacían todos bajo el signo de, Venus. Y, según le dijeron, el propio Samuel también había nacido bajo el signo de Venus. Estos venusinos tenían una dieta bastante peculiar. Era completamente vegetariana. Solamente comían frutas y hierbas nativas de su planeta de origen, y el propio Samuel las pudo probar. Esto, al parecer, esta dieta les proporcionaba una salud muy robusta, ya que nunca se enfermaban y cuando morían de viejos. Y si esto que les he contado no les parece lo suficientemente extraño, a continuación viene el que sea tal vez el mensaje más extraño de todo este encuentro. Le dijeron que él sería el primero de muchos otros terrícolas en tener contacto con ellos, es decir, con seres de Venus, y que tras presenciar la sabiduría venusina, Jesucristo regresaría en el año 10.000 de nuestra era. Los venusinos se referían a su vehículo como una nave espacial y decían no saber quién la había construido. Ahora, tampoco estaban muy interesados en averiguarlo. Y es que, según los describía Samuel, estos seres tenían un carácter ingenuo e infantil. Como en tantos otros casos de contacto, Samuel se reservó alguna de la información que le fue dada, pues dijo que no tenía autorización para compartirla. En algún momento de su experiencia intentó tomar una fotografía de la nave. Sin embargo, esta brillaba tanto que la fotografía salió completamente blanca. Y puesto que ni en la foto ni en el negativo se veía nada, Samuel tomó la decisión de tirar ambos a la basura. Tras sus 40 horas a bordo de la nave espacial, Samuel fue regresado a la Tierra el 30 de marzo, 2 días después de su encuentro inicial. Es decir, la aventura de Samuel con los venusinos terminó exactamente hace 76 años. Y es que estoy grabando este video el lunes 30 de marzo de 2026. Esta fantástica historia apareció por primera vez en el periódico The Daily Chronicle el 1 de abril de 1950. Ahora, probablemente por la fecha, algunos de ustedes piensen que esto se trató de una broma. Y es que el 1 de abril en Estados Unidos se celebra el Día de los Inocentes, donde la gente común, los políticos, los empresarios y hasta los periódicos publican cosas que nunca sucedieron. Sin embargo, la historia de Samuel Thompson atrajo la atención de uno de los personajes más relevantes de la ufología de todos los tiempos. Había pasado poco tiempo tras la publicación del artículo en The Daily Chronicle cuando el celebérrimo Kenneth Arnold en persona se entrevistó con Samuel para conocer su historia de primera mano. Para quienes no recuerden quién era Kenneth Arnold o quienes no sepan quién fue,
Él era un piloto privado que el 24 de junio de 1947 vio una formación de 9 objetos en forma de boomerang volando sobre el monte Rainier. Kenneth Arnold es tenido como quien inventó el término platillos voladores. Ahora, en teoría, Kenneth Arnold no describió a los objetos que vio volando como platillos voladores. Más bien dijo que se desplazaban por el aire como discos que brincaban sobre el agua. Este tema de cómo surgió el término platillos voladores es polémico y tal vez merece su propio video. Todo parece indicar que se originó tras un malentendido entre Kenneth, es decir, el piloto, y el periodista Bill Beckett, quien recogió la historia de Arnold y quien trabajaba en el periódico The Oregonian. Y es que, según contaba el periodista Beckett, se entrevistó con el piloto en apenas 5 minutos. Y es que ya tenían el tiempo encima para mandar los artículos que se tenían que imprimir a la prensa asociada. Así que escribieron su testimonio como pudieron y como lo entendieron. Tal vez entre estas prisas, Bill Beckett cometió uno de los errores periodísticos más afortunados de toda la historia. Ni él, ni Kenneth Arnold, ni el periodista se adjudican la invención del término. Pero no cabe duda que platillos voladores es una expresión que se ajusta bastante bien a lo que la gente vería en las décadas posteriores y, si me permiten especular, a lo que la gente ya venía viendo en décadas previas. En fin, el caso es que Kenneth Arnold vio a estos objetos en forma de boomerang sobre el monte Rainier, que se encuentra en el estado de Washington, y puesto que el piloto se convirtió en sinónimo de ufología, casi se vio obligado a convertirse también en investigador. Vaya, y es que él mismo en principio era quien tenía la duda inmensa de qué era lo que había visto. El monte Rainier, para los que hayan prestado atención, se encuentra muy cerca del tramo donde Samuel tuvo su presunto encuentro con venusinos. De hecho, se encuentra a tan solo unos cuantos kilómetros de distancia. Así que, considerando todo esto, la entrevista entre Samuel y Kenneth Arnold era casi una obligación. A Kenneth Arnold le pareció que Samuel era un hombre honesto y de buenos modales. También le pareció que su nula formación escolar le habría resultado un impedimento para inventarse una historia tan sofisticada y tan llena de detalles. Sin embargo, tampoco creía que la experiencia de Samuel hubiera sido algo que hubiera que tomarse de forma literal. Más bien, él creía que Samuel había tenido lo que denominó como una experiencia psíquica. Esta entrevista entre Arnold y Thompson quedó registrada en cinta magnética, y en 1980 el piloto Arnold donó esta cinta a la revista Fate. Jerome Clark, uno de los colaboradores de la revista, publicó un artículo titulado La venida de los venusinos. Al igual que Arnold, Jerome tampoco dudó de la honestidad de Samuel, pero tampoco le otorgaba una interpretación literal. Más bien, él concluía que el hombre había tenido una experiencia visionaria, nutrida por el folclore y por las historias de la Biblia. Seguramente muchos de ustedes estarán pensando como Kenneth Arnold y como Jerome Clark y crean que lo de Samuel fue más bien una visión psíquica de alguna clase. O tal vez incluso piensen que todo esto fue una broma del Día de los Inocentes, que se salió de control, llegó demasiado lejos e incluso se abrió paso hasta las revistas ufológicas. Pero bueno, ustedes saben que yo personalmente nunca intento convencerlos de mis ideas. Sin embargo, sí trato de ilustrar como muchos de estos casos que son aparentemente sencillos de refutar, que no vale la pena darles demasiada atención, pues en realidad estos casos suelen ser bastante más complicados de lo que parece. Vamos a tomar el asunto por los cuernos y vamos a ver
primero los puntos en contra de estos relatos. Hace algunos meses publiqué la historia de Salvador Villanueva, el taxista que viajó a Venus, que se los voy a dejar en alguna esquina de la pantalla y también en la descripción del video. En aquel momento recuerdo que muchos de los comentarios me decían decididamente que esa historia debía ser falsa. Y es que Venus, pues sí, tiene condiciones atmosféricas que imposibilitan la vida. Y he de decir que, visto así, tienen razón. Veamos. En 1970, cuando la sonda soviética Venera 7 aterrizó en Venus, nos mostró un panorama muy distinto del que solían describir los contactados de la época dorada del contactismo alienígena. No había ciudades bollantes llenas de vida. No había paisajes idílicos como si fueran jardines del Edén, ni había sociedades hiperavanzadas. Y definitivamente no había climas como los que hay en la Tierra. La sonda nos mostró que en realidad hay una atmósfera letal con lluvias de ácido sulfúrico y temperaturas que rondan los 450 grados centígrados, suficiente para derretir el plomo. George Adamski, uno de los contactados más famosos, había fallecido 5 años antes, por lo que no logró ver el verdadero rostro de Venus. Convenientemente fue más o menos en esa época que las historias de contacto alienígena cambiaron de lugar de origen. Ahora los alienígenas ya no venían de Venus, ni de Júpiter ni siquiera. Ahora venían o de las Pléyades o de Zeta Reticuli, es decir, lugares aún más inaccesibles para nosotros, aún más imposibles de comprobar si es que verdaderamente hay lo que se dice o lo que nos dicen estos seres que hay ahí. A la vista de estas consideraciones, los escépticos se apresuraron a concluir que, por lo tanto, las historias de alienígenas debían ser un fraude. Y es que, si Adamski era un fraude, las demás también tenían que caer como en fila india. Finalmente, los contactados más famosos afirmaban siempre ser visitados desde Venus, pero las pruebas científicas parecían demoler irremediablemente cualquier historia que sugiriera que había seres inteligentes que provenían de ahí y que además tenían una civilización desarrollada. Es un hecho que Venus, tal y como lo conocemos, no puede albergar vida en su superficie, al menos no en la forma en la que nos contaban los contactados de los 50s. Sin embargo, aunque todo esto es cierto, también es verdad que las historias de venusinos fueron muy persistentes. ¿Sería acaso que todas las personas que hablaban de venusinos nos estaban mintiendo? Uno podría, si quisiera, acusar a Adamski de haberse inventado la historia, y es que, ciertamente, George Adamski no carece de detractores, incluso dentro de la comunidad ufológica. Antes de saltar a la fama como contactado, en 1949, él ya había publicado un libro llamado Pioneros del Espacio, un viaje a la Luna, Marte y Venus. Debo aclarar de una vez que yo no tengo una postura final acerca del caso de Adamski porque no he investigado su caso con la profundidad que se merece. Es un expediente que tiene unas madrigueras profundamente infinitas. Sin embargo, si quisiéramos seguir esta línea de pensamiento y refutarlo a como dé lugar, podríamos decir que podríamos retomar estas acusaciones, porque en realidad ya se han hecho estas acusaciones, podríamos retomarlas, las que dicen que sus libros de contacto, como por ejemplo dentro de la nave espacial, en realidad fueron refritos de su libro de ciencia ficción de 1949. Sin embargo, contrario a Adamski, no todos los contactados por presuntos seres venusinos tuvieron la misma formación académica, y aún así, sus historias también abundan en detalles. Un ejemplo es Salvador Villanueva. Él era un hombre mucho más sencillo. Él era de origen taxista y después abrió un taller mecánico. Y hasta donde sabemos, nunca monetizó su historia. Y tampoco cambió la forma sencilla que tenía de vivir. De hecho, su libro Yo estuve en Venus es totalmente gratuito y lo encuentran en internet.
pues Salvador renunció a los derechos en un intento de demostrar que estaba siendo honesto y que él tenía un mensaje o una misión superior de compartir su mensaje con la humanidad. Claro, el caso de Salvador también tiene sus detractores. Hay quien dice que la historia de Salvador Villanueva en realidad la escribió el periodista Manuel Gutiérrez Balcázar y que Salvador no podía cobrar los derechos del libro porque no era su historia de inicio. Según se dice, Manuel Gutiérrez le habría dado un dinero a Salvador a modo de agradecimiento por prestarse a protagonizar su historia y por seguirle la corriente en este presunto fraude. Y es que, coincidentemente o no, Salvador dijo que pudo editar el libro ya que se ganó un premio de lotería. Pero también podríamos especular lo contrario, que la experiencia de Salvador sí fue genuina y que el periodista vio en ella la oportunidad de hacer una fortuna. Digo, todas estas son especulaciones. También podríamos pensar que a Salvador le fue proporcionada con alguna clase de intervención providencial alienígena el premio de la lotería suficiente para que él pudiera financiar la edición del libro. Digo, ya en el terreno de las especulaciones cabemos todos. No sé qué opinen ustedes. Yo personalmente tengo la sensación de que Salvador no se inventó su historia. Sí sospecho que pudo haber sido alterada o por el periodista o por Samael Aunweor al editar y publicar el libro, y tal vez fue alterada la historia con el propósito de que cumpliera con las expectativas que Adamski había generado en la época sobre cómo se suponía que debía lucir un encuentro con seres extraterrestres. Pero en esencia creo que Salvador era una persona honesta. Y tengo la sensación de que Samuel Eaton Thompson, el protagonista de la historia que hemos visto hoy, también era un hombre honesto. Digo, yo no lo conocí, yo no lo entrevisté, no están disponibles las grabaciones en cinta en internet. Y es verdad que su relato tiene elementos muy, muy extraños, como por ejemplo la mención a Jesucristo. Pero la verdad es que, siendo muy honestos, al leer sobre ufología, precisamente abundan los elementos bizarros e ilógicos. Constantemente a los abducidos y contactados, por ejemplo, para poner un ejemplo de estos elementos absurdos e ilógicos, constantemente a los contactados se les muestran imágenes de catástrofes nucleares inminentes que ya van a pasar en cualquier momento. Si en cada una de estas visiones que los alienígenas han mostrado ellos hubieran tenido razón, la verdad es que la vida en el planeta ya se hubiera extinguido en su totalidad hace bastantes décadas. A veces pareciera que los alienígenas deliberadamente dan esta información errónea y extraña. Tal vez lo hagan para confundir al testigo. Tal vez sea para ocultar su verdadera misión en la Tierra. O tal vez uno de sus propósitos explícitos sea sembrar la desinformación. No lo sé. En el caso de los cerebros verdes de Palos Verdes, en el de los cerebros espaciales de Palos Verdes, que se los voy a dejar en alguna esquina de la pantalla y también en la descripción, veíamos cómo al testigo principal, John Hodges, se le dijo durante su abducción que en Japón realmente no había caído una bomba nuclear y que en realidad el gobierno de Estados Unidos había tirado bombas de magnesio para simular la explosión atómica y ganar en el aspecto psicológico la guerra. Cualquiera que haya leído un poco acerca de las catástrofes de Hiroshima y Nagasaki sabrá que esto es una total y completa mentira que raya en lo aberrante. Afortunadamente, el propio Hodges entró en razón y dijo que los alienígenas que lo habían contactado y que le habían dado esta información no merecían confianza. Y bueno, esto de las bombas atómicas es solamente una de las cosas tan extrañas y bizarras que se le dijeron durante esa abducción. Si hay inteligencias no humanas que mienten de esta forma tan descarada, ¿qué nos hace pensar que están siendo honestos cuando nos dicen
que son honestos cuando nos presumen que su planeta de origen es Venus. Tal vez, así como anunciaron el fin del mundo inminente en tantas ocasiones, tal vez de igual forma hayan mentido sistemáticamente sobre su procedencia. El propio Salvador Villanueva le comentó al investigador inglés Desmond Leslie que él no estaba particularmente convencido de que los alienígenas que lo visitaron hubieran sido de Venus. Si seguimos esta teoría de que los alienígenas suelen mentir, entonces podemos considerar que varias de estas experiencias, por inverosímiles que suenen, sí sucedieron, pero que deliberadamente suenan tan extrañas y son tan difíciles de aceptar porque los alienígenas dieron información precisamente tan inverosímil. Todas estas consideraciones han contribuido a que autores como Jacques Vallée consideren que el fenómeno no humano tiene la característica de que es un trickster, es decir, que es un bromista, que es un embaucador, que no revela sus verdaderas intenciones y que deliberadamente nos está confundiendo todo el tiempo. Para ello, para confundirnos, se valdrían de elementos o de nuestra cultura o de elementos mentales particulares del testigo que está presenciando el evento. El planeta Venus ha sido históricamente el centro de especulaciones de las grandes mentes de la humanidad. Por ejemplo, el filósofo alemán Immanuel Kant, una de las personas más inteligentes que ha dado nuestra especie, ya teorizaba en 1755 que la inteligencia de los habitantes de un planeta dependía de la distancia que había entre su planeta y el Sol, de modo que los de Mercurio serían bastante tontos y los venusinos serían apenas menos brillantes que nosotros. No sé ustedes, pero a mí esta teoría de Immanuel Kant, me recuerda un poco a lo que decía Samuel Eaton Thompson de que los venusinos que él contactó en el camino entre Mineral y Morton tenían una personalidad ingenua e infantil y que no les interesaba ni siquiera saber quién les había construido las naves espaciales. ¿Acaso Immanuel Kant sabía algo que nosotros no? Porque su teoría de que la distancia determina la inteligencia, pues por lo menos resuena con lo que contaba Samuel. Si bien estos venusinos que platicaba eran ingenuos e infantiles, Samuel también los describía como seres altamente espirituales, benevolentes y sabios. Respecto a este punto, respecto a su sabiduría y su espiritualidad, ya en el siglo XIX, Elena Blavatsky decía que Venus era un planeta muy relevante en la evolución espiritual de la Tierra. Ella hablaba de los señores de la flama, que según Blavatsky eran seres altamente espirituales, originarios de Venus, y que supervisaban la evolución del humano a través del conocimiento. Nuevamente, es como si el fenómeno no humano supiera todo esto y se disfrazara de un ser superior, espiritual y lleno de sabiduría. Si el fenómeno no humano conoce nuestra historia intelectual y sabe que históricamente hemos asociado al planeta Venus con la espiritualidad y con el avance de la raza humana, pues entonces qué mejor forma de presentarse ante nosotros que como seres venusinos. John Hodges y Salvador Villanueva tenían alguna o varias reticencias sobre la información que les era dada por estas inteligencias no humanas. Tal vez nosotros, lectores casuales de Internet, también deberíamos hacer lo mismo. Y no porque dudemos que el contacto extraterrestre existe, vaya, yo creo que es un fenómeno que absolutamente sí existe, sino más bien porque no tenemos manera de comprobar las intenciones de estos seres ni de comprobar que la información que nos está dando es genuina. Por si hiciera falta decirlo, tampoco estoy diciendo que haya que temerle al fenómeno ovni o que haya que abominarlo. Tan solo estoy diciendo que mantengamos una distancia saludable y que reconozcamos que cuando entramos al terreno del misterio es difícil movernos con certezas absolutas. Es bueno tomar una postura, es bueno decir esto es lo que yo opino, pero
creo que es muy poco saludable y es muy poco honesto intelectualmente convertir nuestras posturas en dogmatismos. Hay otra hipótesis al respecto de este misterio de Venus que me agrada bastante y que se las quiero compartir. Algunas personas me han dicho que ellos creen que estos seres sí vienen de Venus, pero que vienen de un Venus que se encuentra o en otra dimensión o en otro plano vibracional. Esta hipótesis también se me hace razonable. Finalmente, el fenómeno no humano no parece ser exclusivamente físico ni biológico. Por ejemplo, hay relatos de alienígenas que atraviesan las paredes, de alienígenas que se aparecen en viajes astrales, hay relatos de abducciones en el plano astral y también hay relatos de alienígenas que tienen un aspecto biológica y evolutivamente inverosímil. Yo creo que el fenómeno no humano esencialmente es interdimensional. Ahora, el problema con esta idea de la interdimensionalidad o de otros planos vibracionales es que es muy difícil articularla en términos científicos satisfactorios. Cuando hablamos de otras dimensiones o de otros planos de vibración, no lo hacemos con los mismos parámetros con los que lo hacen los científicos. En realidad utilizamos estos términos con mucha vaguedad y con bastante libertad creativa. Una dimensión es un término geométrico y la vibración es un término de física. Ambos términos tienen una aplicabilidad muy específica y además pueden expresarse en términos absolutamente racionales y tienen una equivalencia con fenómenos físicos bien definidos, comprobables, que además constituyen el edificio de nuestro conocimiento científico como civilización. Sin embargo, cuando usamos estas palabras en nuestras teorías ufológicas, hay que reconocer que las utilizamos con mucho menos rigor. Más bien, echamos mano de nuestra intuición para poder comprenderlas, para comunicarlas y pues para ir articulando una teoría que propiamente no es científica. Creo que a veces cometemos el error de que en un intento de legitimar nuestras teorías tomamos prestados términos de la ciencia y los usamos a veces con demasiada libertad. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado expresiones como la conciencia cuántica, los saltos cuánticos de la conciencia, el yo cuántico. Y la verdad es que muy poca gente, si no es que ninguno de los que promueven estas teorías, tienen estudios en física cuántica. Y peor aún, los que sí tienen estudios en física cuántica tampoco entienden muy bien a qué se refieren estas personas. Permítanme, antes de que se enojen conmigo y antes de que se me vayan encima en los comentarios, permítanme ser absolutamente claro y permítanme matizar lo que acabo de decir. Creo que hay una verdad fundamental detrás de muchas de estas ideas. Se expresen como se expresen en términos tan científicos y satisfactorios como los deseemos o se expresen en estos términos más vagos. Creo que la conciencia tiene una relación íntima con la realidad, porque en general yo creo que la conciencia es la realidad fundamental. Creo que el fenómeno no humano emerge de niveles muy profundos de la realidad que están más cerca de la conciencia abstracta que del mundo material que percibimos todos los días. Y creo que las verdades más profundas de la vida y de la existencia emergen de este nivel abstracto de conciencia que es tan profundo. Por lo tanto, creo que las verdades más relevantes y más trascendentales de la vida no se asimilan necesariamente de forma racional, sino más bien de forma intuitiva. Un ejemplo de verdades intuitivas es cuando hablamos, por ejemplo, de seres interdimensionales o de distintos planos vibracionales. Finalmente, la intuición es el conocimiento más profundo. Es un conocimiento que no requiere explicaciones, con todo lo bueno y con todo lo malo que esto signifique, con todas sus implicaciones positivas y negativas, con todas sus ventajas y con todas sus desventajas. Aún así, a pesar de esto, a pesar de que la intuición es el conocimiento más profundo y más certero,
Creo que hay que hacer el esfuerzo supremo e incansable de traducir estas verdades intuitivas y traducirlas a un lenguaje racional. Solamente de esta forma podemos comprender estas verdades, número uno, y número dos, establecer un consenso. También creo que quienes estudiamos los temas del misterio debemos de hacer un ejercicio de conciencia y reconocer que de pronto utilizamos estos términos científicos con demasiada libertad y en lugar de expandir el espectro de personas a las que podemos llegar utilizando este lenguaje, la verdad es que a veces terminamos entorpeciendo esta labor. A veces me parece que hacemos esto, tomar prestados algunos términos científicos, me parece que lo hacemos de pronto para congraciarnos con la comunidad científica y ponernos a su altura. Pero a veces más bien me da la sensación de que pedimos prestados estos términos y que detrás de este préstamo más bien lo que estamos haciendo es tomar el prestigio de la ciencia para que nuestras teorías suenen más serias, más formales, más creíbles. Pero bueno, regresando al Venus interdimensional y tomando en cuenta todas estas consideraciones previas, creo que es una hipótesis bastante probable. Como les decía en algún video previo, yo creo que el fenómeno no humano nos invita constantemente a descubrir que la realidad siempre tiene un más allá. ¿Y qué puede haber más allá del universo físico? Probablemente la interpretación de los universos, de los múltiples mundos de la teoría cuántica tenga algo de razón. Tal vez haya otras películas ocurriendo aquí junto a nosotros. Tal vez haya múltiples películas en las que Venus tiene algún tipo de vida. Los relatos de venusinos suelen describir a seres distintos y suelen describir a planetas Venus distintos. Probablemente no estamos lidiando nada más con un solo plano de vibración alterno o con una sola otra dimensión alterna. A veces me parece que más bien estamos lidiando con un multiverso genuinamente infinito. ¿Quién sabe? Tal vez el encuentro de Samuel Eaton Thompson, si haya sido una broma del Día de los Inocentes y nosotros estemos aquí especulando y dándole vueltas en un terreno que es infértil y que nosotros no lo sabemos. Pero a mí me da la sensación de que sí ocurrió. En cualquier caso, quise elaborar en torno a las opiniones de Kenneth Arnold y de Jerome Clark, quienes creían que a Samuel sí le había ocurrido algo, pero tenían sus reticencias sobre qué tan literal teníamos que tomar su experiencia. Y bueno, yo intenté hacer un ejercicio en torno a eso mismo, en torno a replantearnos qué tan literales solemos leer las anécdotas de la ufología. Me llama la atención que los venusinos dijeron que todos los de su planeta nacían bajo el signo de Venus. En teoría, en la astrología, los signos son los 12 que se encuentran en la franja zodiacal. Venus no es un signo. Venus es un planeta y este planeta puede ubicarse en algún signo, como por ejemplo en Aries, en Tauro, en Géminis, etc. Sin embargo, en un sentido más amplio, un signo es algo que representa a otra cosa. Venus es el planeta del amor, de la armonía, de la belleza y de las artes. En ese sentido, los venusinos que visitaron a Samuel de alguna manera sí encarnaban al signo de Venus. Los signos no son algo literal, no son un elemento cognitivo literal. De nuevo, son una representación de algo más. Tal vez el principal obstáculo de la ufología es que creemos que el fenómeno no humano tiene que ser literal y por lo tanto material. Está bien que estudiemos los materiales recuperados en los estrellamientos, está bien que especulemos acerca de la naturaleza biológica de las entidades extraterrestres, está bien también que estudiemos las consecuencias fisiológicas tras un encuentro con una de estas naves. Pero creo que hay que ir más allá y ver al fenómeno no humano tal vez como un signo. Es decir, ¿qué representan estas historias de la ufología? ¿Qué nos están intentando decir?
que reflejan sobre la naturaleza fundamental de la realidad. ¿Qué significa que un fenómeno sea tan persistente, pero que al mismo tiempo sea tan elusivo? Porque vaya, muchísima gente reporta haber visto un ovni o tenido encuentros con un alienígena, pero la verdad es que hay muy pocas pruebas a comparación de la cantidad de afirmaciones que se hacen al respecto. Y si vemos la presunta información dada por los alienígenas con esta misma mentalidad, un poco más figurativa, tal vez no nos están hablando en un sentido literal. Tal vez ellos, en su sabiduría exótica y en su mentalidad extraterrestre, tienen una forma de pensar menos literal y menos determinista. Y ellos ven el mundo de así, menos literalmente. Tal vez ellos dicen ser de Venus no porque vengan literalmente de ahí, sino porque nos quieren comunicar un mensaje cifrado con esta expresión. Y a nosotros nos corresponde trascender los límites de nuestra propia mente y de nuestras presuposiciones convencionales para saber de qué nos están hablando y qué nos están intentando comunicar.